Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Nunca imaginé que llegaría el día en que me encontraría de pie frente a la puerta de un hotel, con el corazón latiendo con fuerza mientras las risas apagadas se filtraban desde dentro. Después de 3 años y medio de matrimonio, la mujer en la que más confiaba estaba al otro lado de esa puerta con alguien más. No toqué. No la confronté. En su lugar, tomé una decisión que cambiaría todo. Me alejé en silencio, empacando mi vida y dejando atrás su traición. Katy golpeó con fuerza su taza de café contra la mesa, la porcelana resonando contra la madera. Había ensayado este momento durante semanas, imaginando cada posible reacción que Christian pudiera tener. Pero esa mirada fría, casi indiferente, era enloquecedora. Maldita sea, Christian. ¿Es que no te importa? Su voz se quebró, la frustración desbordándose como una represa inestable. Christian ni siquiera se inmutó. Se recostó en la silla, doblando el periódico con cuidado deliberado. Su calma era como una bofetada en el rostro, más insultante que cualquier arrebato. Cuando finalmente habló, su tono fue medido, como si hablara del clima y no de su matrimonio en ruinas. Dejé de preocuparme cuando dejaste de ser una esposa. Las palabras cortaron hondo, más de lo que Katy esperaba. Abrió la boca para replicar, pero el nudo en la garganta la silenció. Su mirada se cruzó con la de él, firme, como si hubiera esperado años para pronunciar esas palabras exactas. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Exigió, ocultando su incomodidad con enojo. Christian se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa. Por primera vez, un destello apareció en sus ojos. No era ira, ni tristeza. Era algo más frío, resignación. Significa, dijo lentamente, que he pasado el último año viéndote mentirme en la cara, viéndote jugar a la ama de casa mientras te escabullías para ver a otra persona. ¿Y sabes qué, Katy? Ya ni siquiera me importa. Así que felicidades, ganaste. Puedes irte ahora. Gay se le cortó la respiración. Ese no era el Christian que conocía, el que evitaba los conflictos, el que se doblaba hacia atrás para mantener la paz. El hombre frente a ella era un extraño, y esa realización la inquietó más que cualquier otra cosa. ¿Crees que eres tan perfecto?, replicó con voz temblorosa. Tú tampoco lo eres, Christian. No actúes como si no hubieras tenido parte en esto. Pero él no mordió el anzuelo. En cambio, se levantó, cada movimiento tan deliberado como sus palabras. Tal vez sí, dijo, caminando hacia la puerta. Pero la diferencia es que yo nunca fingí ser alguien que no era. Que tengas una buena vida, Katy. Y con eso se marchó, dejando a Katy allí, atónita y sola. Su mundo cuidadosamente construido comenzaba a resquebrajarse mientras la puerta se cerraba tras él. Christian exhaló lentamente, la respiración firme, la mente ya calculando los próximos pasos. Esto no era impulsivo. Llevaba meses preparándose para este momento, y ahora era hora de poner en marcha su plan. Primero tomó su laptop de la oficina. El silencio de la mañana solo se rompía con los rítmicos clics del teclado mientras ingresaba a las cuentas bancarias compartidas. La expresión de Christian no vaciló al transferir dinero de los ahorros conjuntos a su cuenta privada, una transacción tras otra. Dejó lo suficiente para mantener las cuentas activas, pero no lo bastante para que Katy pudiera causar daño. Luego pasó a las tarjetas de crédito. Con eficiencia precisa, canceló todas las compartidas, asegurándose de que Katy no pudiera acumular más deudas a su nombre. Hizo una nota mental de monitorear los estados de cuenta en caso de que intentara algo antes de que las actualizaciones se completaran. Transicionando sin esfuerzo, Christian se enfocó en sus inversiones. Vendió algunas acciones de bajo rendimiento que había apartado previamente, consolidando su portafolio. Mientras las transacciones se procesaban, Christian se recostó dejando que una breve ola de satisfacción lo envolviera. No era venganza, era autopreservación. ¿Por qué ahora? El pensamiento cruzó su mente sin ser llamado mientras miraba los correos de confirmación amontonándose en su bandeja de entrada. Durante años había tolerado la frialdad de Katy, sus mentiras, la creciente distancia entre ellos. Había puesto excusas por ella, convenciéndose a sí mismo de que las cosas mejorarían. Pero la verdad lo golpeó como un tren de carga el día que encontró aquellas fotos, la sonrisa arrogante de Tomás, la sonrisa familiar de Katy, esa que no le mostraba a él desde hacía años.
Se dio cuenta de que había aguantado demasiado tiempo, no por amor, sino por una desesperada necesidad de probar que no había desperdiciado una década de su vida. Soltar era más difícil de lo que jamás imaginó, pero ahora que el momento había llegado se sentía extrañamente liberador. Christian cerró su laptop y tomó el teléfono. Una rápida llamada a su abogado, confirmó los siguientes pasos: los papeles de divorcio se presentarían a finales de la semana. Alex había sido preparado meses atrás y, con las pruebas que Christian le había proporcionado, el caso estaba prácticamente resuelto. La infidelidad no caía bien a la mayoría de los jueces de su estado, especialmente cuando iba acompañada de mala conducta financiera. Al terminar la llamada, Christian se quedó en silencio, mirando por la ventana el césped prolijamente recortado que había cuidado durante años. Todo en esa vida, en esa casa, ahora le parecía una mentira. Pero estaba bien, podía reconstruir, pieza por pieza. Ya lo había hecho antes. Finalmente, cerró sesión en todos los servicios de streaming compartidos, cambió la contraseña del WhatsApp y eliminó el acceso de Katy a la cuenta de compras de supermercado a domicilio. Un movimiento quizá mezquino, pero simbólico, su manera de retomar el control de cada rincón de su vida. Para cuando Katy volvió a la sala horas más tarde, su acceso al mundo de Christian había sido cortado por completo. Christian se había ido, y con él, todo lo que ella alguna vez dio por sentado. Todo había comenzado con una molesta sensación que Christian no podía sacudirse: las noches largas de Katy, la repentina lejanía en su mirada cuando lo observaba. Al principio fue sutil, pero cada semana se volvió más evidente. En lugar de confrontarla de inmediato, Christian eligió otro camino: necesitaba certeza, no suposiciones. El recuerdo se reproducía vívidamente en su mente: una oficina lúgubre, del tipo que uno esperaría de un hombre en el negocio de destapar secretos. Christian estaba sentado con rigidez frente al investigador privado, un hombre enjuto de ojos filosos y voz aún más cortante. El tenue olor a café rancio impregnaba el aire cuando el investigador deslizó una carpeta sobre el escritorio. Ella ha estado viéndose con él en moteles durante meses, dijo el hombre, su voz carente de simpatía. Diferentes lugares, pero siempre el mismo tipo, Tomás. Aquí está la prueba. Christian dudó antes de abrir la carpeta. Cuando finalmente lo hizo, las imágenes eran innegables: Katy caminando del brazo con otro hombre, su risa congelada en el momento, los dos entrando juntos a una habitación de motel. Cada foto era como un golpe en el estómago, pero Christian permaneció estoico, negándose a mostrar su ira. No quería creerlo, dijo en voz baja, con un tono más firme de lo que realmente sentía. Siempre dicen eso, respondió el investigador, recostándose en la silla. Pero la gente no me contrata a menos que ya lo sepa. Yo solo doy la confirmación. Pasando de la incredulidad a la resolución, Christian cerró la carpeta y la deslizó en su maletín. Asintió. Eso es todo lo que necesito. El investigador arqueó una ceja. La mayoría de los hombres explotan, la confrontan, incluso la echan el mismo día. ¿Seguro que no vas a, ya sabes, hacer algo drástico? Christian se permitió una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. No. Voy a esperar. El tiempo lo es todo. El investigador se encogió de hombros, claramente desinteresado en la lógica de Christian. Como quieras. Solo no dejes que te consuma demasiado tiempo. Secretos de este tipo tenían una forma de correr mientras Christian salía de la oficina con la carpeta bien asegurada bajo el brazo, su mente corría con posibilidades. Cada instinto le gritaba que confrontara a Katy, que exigiera respuestas, que la obligara a enfrentar las consecuencias. Pero él sabía mejor: una reacción emocional le daría la ventaja a ella. Si quería marcharse con su dignidad y sus bienes intactos, necesitaba una estrategia. Durante las semanas siguientes, Christian interpretó el papel del esposo despreocupado. Saludaba a Katy con el mismo tono medido, mantenía la rutina intacta e incluso planeó algunas citas. No era fácil: cada sonrisa fingida, cada excusa que ella daba lo desgastaban, pero él se mantuvo firme, sabiendo que la paciencia era su mayor arma. Con el tiempo comprendió que esperar no solo se trataba de preparación, sino de control. Al ganar tiempo, Christian recuperaba el poder que Katy le había robado, y cuando llegara el día de confrontarla, estaría listo. Más tarde esa noche, Christian se sentó en el porche con un vaso de whisky mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Los sucesos del día pesaban sobre él, aunque su expresión no lo revelaba. El sonido de pasos suaves sobre la grava interrumpió sus pensamientos. Al girar la cabeza vio a María acercándose,
con los brazos cruzados para protegerse del frío de la tarde. María siempre había sido una presencia reconfortante, una amiga, una vecina, alguien que parecía entender a Christian mejor que la mayoría. Esa noche había un leve titubeo en sus pasos, como si no supiera cómo acercarse a la tormenta que intuía formándose. «Hola», dijo suavemente, con una voz cálida pero cautelosa. «Vi a Katy irse más temprano, ¿está todo bien?» Christian exhaló con fuerza, una sonrisa amarga asomando en sus labios. «Digamos que ella tomó su decisión y yo tomé la mía». María asintió, apoyándose en la barandilla del porche. Por un momento ninguno habló. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado, lleno de palabras no dichas. Finalmente, María lo rompió con una voz suave pero firme: «Mereces algo mejor, Christian. Alguien que realmente te vea». La sinceridad en su tono lo tomó por sorpresa. Él la miró y por primera vez notó cómo su mirada se prolongaba, cargada de algo más profundo que preocupación. «María», empezó, sin saber hacia dónde iba la conversación, pero ella lo interrumpió con una pequeña sonrisa de comprensión. «No tienes que decir nada. Solo no dejes que esto te destruya, ¿de acuerdo?». Al girarse para marcharse, Christian la observó alejarse, sintiendo en el pecho un destello de algo desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente visto. A la mañana siguiente, Christian encontró a Katy en la sala, de pie con los brazos cruzados con fuerza. La tensión en el aire era palpable, del tipo que se siente pesado y presiona contra las paredes. Apenas entró, ella giró la cabeza hacia él, los ojos encendidos de ira. «Necesitamos hablar», dijo con voz aguda y acusatoria. Christian suspiró, apoyándose con calma en el marco de la puerta. «Adelante, te escucho». La mandíbula de Katy se tensó. «No me voy, Christian. Esta casa es mitad mía, lo quieras o no». Una risa amarga se le escapó a él antes de poder contenerla. «¿Mitad tuya? Perfecto. Entonces también te toca pagar la mitad de la hipoteca, ¿qué tal suena eso?». El rostro de ella se encendió de indignación. «Ni se te ocurra darle la vuelta a esto, ¿crees que puedes simplemente dejarme fuera de todo, de las cuentas, de las tarjetas? ¿Qué intentas demostrar?». Christian dio un paso hacia adelante, su calma desconcertante. «No intento demostrar nada, Katy. Solo que terminé, ¿quieres la mitad de la casa? Adelante. Pero la vas a pagar, igual que yo lo he hecho los últimos 10 años. Y también pagarás los servicios, el mantenimiento y las reparaciones». La voz de Katy se elevó, la ira brotando en oleadas. «Estás siendo mezquino. No puedes simplemente borrarme así». Christian negó lentamente con la cabeza, su tono cada vez más frío. «¿Mezquino? Mezquino habría sido tirar tus cosas en cuanto me enteré de Tomás. Pero no lo hice. Te di tiempo. Te dejé seguir pretendiendo que esta vida era tuya para arruinarla, pero ya no más». La rebeldía de Katy vaciló, sus hombros se tensaron mientras intentaba recuperar el control. «No tienes derecho a tratarme así, he puesto tanto en esta casa como tú», dijo. Él cruzó los brazos, su mirada inquebrantable. «Tienes razón, sí pusiste algo, engaño, mentiras, infidelidad. Dime, Katy, ¿cuánto de eso aumenta el valor de la propiedad?». Su boca se abrió para replicar, pero no salieron palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la respiración constante de Christian. Finalmente, Katy giró sobre sus talones, murmurando por lo bajo mientras salía furiosa de la habitación. Christian la observó irse con una expresión imperturbable. La pelea no había terminado, pero sabía una cosa con certeza: este era el comienzo del final. Más tarde esa noche, Christian se sentó en la mesa del comedor, tamborileando los dedos contra la madera. Katy estaba frente a él, con los brazos cruzados y una expresión de frustración y desafío. La tensión entre ellos era cortante, y Christian sabía que era hora de atravesar las mentiras de una vez por todas. «¿De verdad crees que esto se trata solo de Tomás, no?», dijo, rompiendo el silencio. Katy entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando, Christian?». Él se inclinó hacia adelante, su tono bajo pero firme. «Estoy hablando de los otros hombres, los que vinieron antes que él». «¿Crees que no me di cuenta, Katy? ¿Crees que he estado ciego todos estos años?». Su expresión vaciló apenas un instante, pero pronto la cubrió con indignación. «Estás delirando. No hubo otros hombres. Estás inventando cosas para justificar tu frialdad». Christian soltó una risa amarga,
negando con la cabeza. Me quedé callado las 3 primeras veces. No más. La compostura de Katy titubeó cuando Christian sacó un pequeño montón de fotos de una carpeta sobre la mesa y las deslizó hacia ella. Dudó antes de recogerlas, sus manos temblaban ligeramente. Las imágenes contaban la historia que ella se esforzaba desesperadamente en negar: vestíbulos de hotel, miradas prolongadas, intimidad inconfundible con diferentes hombres. Esto no significa nada, balbuceó, su voz elevándose. Estás tergiversando las cosas. Podrían ser cualquiera, amigos, compañeros de trabajo, guárdatelo, la interrumpió Christian con voz fría. El primero pensé que había sido un error, las cenas de negocios tardías, los planes cancelados. Te di el beneficio de la duda. El segundo me convencí de que era una mala racha que podíamos superar. Para el tercero me di cuenta de que no te importaba arreglar nada. El rostro de Katy palideció, sus palabras se atoraron en su garganta. Tú nunca dijiste nada. Porque quería creer que eras mejor que esto, respondió él, su mirada penetrante. Pero cada vez que te perdonaba, me dabas otra razón para no hacerlo. ¿Sabes lo que es sentirse invisible en tu propio matrimonio? ¿Ver a la persona que amas mentirte en la cara y fingir que todo está bien? Las lágrimas inundaron los ojos de Katy, pero Christian no se conmovió. No tienes derecho a llorar ahora, dijo con voz firme. Esto no se trata de tu culpa o de tus excusas, se trata de responsabilidad. Ella dejó caer las fotos sobre la mesa, sus hombros se encogieron derrotados. Yo no quería que pasara, susurró, nada de esto. Christian negó con la cabeza mientras se levantaba y empujaba la silla hacia atrás. ¿No querías que pasara? ¿Esa es tu excusa? ¿No querías traicionarme una y otra vez? ¿No querías destruir nuestro matrimonio? Katy sollozó en silencio, incapaz de mirarlo, pero Christian había terminado. Se dio la vuelta, su voz firme al dar el golpe final. Las intenciones no importan, Katy. Las acciones sí. Y las tuyas tienen consecuencias. La noche siguiente, Christian volvió a sentarse en el porche, la suave luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el jardín. Su mente era una tormenta de pensamientos, revolviéndose con las secuelas de la confrontación con Katy. Justo cuando estaba a punto de entrar, escuchó el crujido familiar de la grava bajo unos pasos. María se acercaba con cautela. Sus pasos eran más ligeros que el peso que cargaba. En su mano llevaba un pequeño plato cubierto con un paño. Pensé que te vendría bien algo caliente, dijo, su voz era suave pero firme. Extendió el plato con una pequeña y tímida sonrisa. Christian lo aceptó con un gesto, colocándolo sobre la mesa a su lado. Gracias, María, no tenías que hacerlo. Lo sé, respondió ella, sentándose en el escalón junto a él. Por un momento, el silencio se extendió entre los dos, cómodo pero cargado. Entonces, María respiró hondo, como preparándose para algo difícil. Christian, empezó, ahora con la voz más baja, he estado viendo cómo cargas con este peso desde hace tanto tiempo. Siempre has sido el fuerte, manteniendo todo en pie incluso cuando nadie lo notaba. Pero ya no tienes que hacerlo solo. Él se volvió hacia ella, frunciendo el ceño ligeramente. María. Ella levantó la mano, interrumpiéndolo con suavidad. Déjame terminar. Su tono era dulce pero firme, sus ojos brillaban de sinceridad. Vale la pena luchar por ti, Christian. Déjame demostrarlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, vulnerables y crudas. Christian la miró, viéndola de verdad por primera vez. No había fingimiento en su expresión, ni vacilación en su mirada. No le ofrecía lástima, le ofrecía esperanza. María, dijo al fin, su voz más baja de lo que pretendía, no estoy seguro de estar listo, para lo que sea que esto sea. Ella asintió, con una leve sonrisa en los labios. No te estoy pidiendo nada ahora mismo. Solo quiero que sepas que, cuando lo estés, yo estaré aquí. Sin presión, sin expectativas. Su honestidad lo desarmó, derribando los muros que había construido para protegerse. Por primera vez en meses, tal vez años, sintió algo agitarse dentro de él, algo cercano a la esperanza. Gracias, dijo simplemente, su voz firme, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió sonreír, aunque fuera solo un poco. La mañana después del último estallido de Katy, Christian se encontraba sentado en la elegante y moderna oficina de su abogado, Sweet. El leve zumbido del aire acondicionado llenaba la sala mientras Sweet revisaba la carpeta que Christian le había entregado,
con el ceño cada vez más concentrado en cada página. Finalmente, Dwight se recostó en su silla, golpeando suavemente un bolígrafo contra el escritorio. «Tienes un caso sólido aquí, Christian», dijo. La evidencia de infidelidad, la mala gestión financiera y ahora su comportamiento reciente, todo juega a tu favor. Christian asintió, cruzando fuertemente los brazos sobre el pecho. «No quiero solo el divorcio, Zoe. Necesito asegurarme de que no alargue esto ni intente dejarme sin nada». Alex sonrió con complicidad. «No te preocupes, nos aseguraremos de que no saque más de lo que merece. Redactaré los documentos y los presentaré hoy mismo. Con lo que me has dado, esto debería avanzar rápido». Cambiando de tema, Christian se inclinó hacia adelante. «Y sobre la orden de restricción, quiero asegurarme de que no pueda volver y causar más daños». La expresión de Diswick se volvió seria. «Tenemos suficiente para justificarla. Las grabaciones de ella destruyendo tu propiedad son una evidencia clara. Combina eso con las amenazas y el comportamiento errático que has descrito, y el tribunal debería concederla sin dudarlo». Christian sintió un pequeño alivio, aunque el peso de todo aún lo presionaba con fuerza. «Solo quiero que esto termine, Zoe. Estoy cansado de jugar». Alex asintió con firmeza. «Y terminará. Pero lo haremos bien, sin cabos sueltos, sin oportunidades para que te lo revierta». Mientras Zoe comenzaba a detallar los siguientes pasos, Christian escuchaba con atención. El proceso era directo. Los papeles de divorcio serían entregados de inmediato, acompañados por la solicitud de la orden de restricción. Si Katy la impugnaba, el tribunal revisaría las pruebas, que estaban claramente a favor de Christian. La confianza de Diswick resultaba reconfortante. Christian no podía evitar la sensación persistente de inquietud en el fondo de su estómago. Había visto lo impredecible que podía ser Katy cuando estaba acorralada. Para cuando terminó la reunión, Christian había firmado los documentos necesarios y salió de la oficina con un renovado sentido de determinación. Afuera, la brisa fresca golpeó su rostro cuando salió a la calle concurrida. Por primera vez en semanas, sintió que estaba recuperando el control, no solo de la situación, sino de su vida. Más tarde esa tarde, Zoe llamó con una actualización. Los papeles habían sido entregados y la orden de restricción estaba en proceso. «Si ella intenta algo, Christian, no dudes en llamar a la policía. Ahora tienes la ley de tu lado». Christian le agradeció y colgó, mirando por la ventana de su oficina. Todavía había un largo camino por recorrer, pero al menos ahora tenía un plan y no lo enfrentaba solo. Las piezas finalmente comenzaban a encajar y el control de Katy sobre su vida se estaba debilitando con cada momento que pasaba. Era una tarde tranquila cuando Christian escuchó por primera vez la versión de Tomás. Los dos hombres se sentaron frente a frente en un pequeño café. La tensión era palpable pero extrañamente civil. Tomás, visiblemente incómodo, removía su café distraídamente antes de hablar finalmente. «Ella me dijo que eras abusivo», dijo Tomás con la voz cargada de arrepentimiento, «que la controlabas». Lo hacía parecer como si estuviera atrapada en una situación horrible, y yo le creí. Mentiras. Christian apretó la mandíbula pero se quedó en silencio, dejando que Tomás continuara. Al principio eran solo pequeñas cosas que decía de pasada, quejas sobre lo frío que eras, como nunca la escuchabas. Luego escaló a historias sobre discusiones, sobre cómo le gritabas, incluso la amenazabas. Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. «Me había convencido de que era una víctima, Christian, por eso no cuestioné nada cuando empezamos a vernos. Ahora, mirando atrás, veo que me usó, jugó con mi simpatía para justificar lo que estaba haciendo». Christian exhaló lentamente, apretando su taza de café. Lo imaginaba, ella siempre ha sido buena para tejer historias. «Lo siento», dijo Tomás, con sinceridad, «por creerle, por ser parte de esto». Christian asintió, expresión impenetrable. «No es tu culpa, ella es una mentirosa, pero eso no excusa lo que cualquiera de ustedes hizo». El peso de la confesión de Tomás colgaba entre ellos, un recordatorio contundente de hasta dónde había llegado Katy para manipular a todos en su vida. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando Christian llegó a casa, un tipo de silencio que se sentía incorrecto. Al entrar, notó de inmediato el jarrón roto en la entrada, fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo como confeti afilado. Su corazón se hundió, pero se mantuvo calmado, examinando metódicamente los daños. A medida que se movía de una habitación a otra, la sala soportaba la mayor parte de la ira de Katy,
Los cojines del sofá habían sido rajados, su relleno esparcido en montones desordenados, los marcos de fotos caídos o rotos, sus recuerdos ahora enredados con fragmentos de vidrio. En la cocina, las puertas de los gabinetes estaban abiertas, ollas y sartenes dispersas por el suelo y una silla tirada de lado. Christian se quedó quieto por un momento, asimilando todo. No era solo destrucción, era un caos deliberado y calculado destinado a enviar un mensaje. Sacudió la cabeza, sacó su teléfono y abrió la aplicación del sistema de seguridad de la casa. La transmisión en vivo estaba tranquila ahora, pero el metraje grabado contaba otra historia. En la pantalla se podía ver a Katy irrumpiendo en la casa horas antes, sus movimientos eran frenéticos, su enojo palpable mientras derribaba muebles. Christian observaba cómo Katy lanzaba objetos con un abandono imprudente. Gritaba a nadie en particular, sus palabras ininteligibles pero llenas de furia. Pensó que podía salirse con la suya, murmuró Christian para sí mismo mientras guardaba el metraje, asegurándose de que estuviera respaldado para las autoridades. Sin dudarlo, llamó a la policía. Cuando la operadora contestó, Christian mantuvo un tono medido pero firme: quisiera reportar una violación de una orden de restricción. Hay imágenes de seguridad del incidente y quisiera presentar cargos. Al colgar, no pudo evitar sentir una mezcla de agotamiento y determinación. Las acciones de Katy habían cruzado una línea, y esta vez habría consecuencias. Cuando los oficiales llegaron, Christian les entregó el metraje sin decir una palabra, dejando que las imágenes hablaran por sí mismas. Mientras revisaban la evidencia, uno de los oficiales asintió con gravedad: nos encargamos de aquí, señor. Ella no lo molestará nuevamente en el corto plazo. Christian los vio marcharse, con una leve sensación de cierre sentándose en él. El colapso de Katy era solo otro capítulo de la saga, pero al menos ahora la ley estaba de su lado. Una semana después del arresto de Katy, Christian estaba terminando su café matutino cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Tomás, solicitando reunirse. Contra su mejor juicio, Christian aceptó. La curiosidad pesaba más que el resentimiento y quería cerrar ese enredo. Más tarde esa tarde, los dos hombres se sentaron frente a frente en un restaurante tranquilo. Tomás parecía visiblemente incómodo, jugando nerviosamente con el borde de una servilleta, mientras Christian emanaba una calma indiferente, con los brazos cruzados esperando a que Tomás hablara. Te debo una disculpa, comenzó Tomás, con voz baja pero sincera, por todo. No sabía que ella estaba casada, Christian. Si lo hubiera sabido, juro que me habría alejado en cuanto me enteré. Christian levantó una ceja y se recostó en su silla, y sin embargo, aquí estamos. Tomás asintió, el peso de su culpa evidente en su expresión. Creí sus mentiras. Me dijo que eras abusivo, controlador, que pintaba la imagen de un hombre que no se preocupaba por ella. Caí en eso y lo siento. Christian lo estudió un momento antes de responder: al menos ahora eres honesto al respecto, eso es más de lo que ella alguna vez fue. La conversación se pausó, el silencio pesado pero no del todo hostil. Entonces Tomás metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre pequeño, deslizándolo sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Christian, con tono cauteloso. Es tuyo, dijo Tomás, simplemente. Tu boleto de lotería. Ella me lo dio hace un tiempo, diciendo que era un regalo que no quería que supieras. No le di importancia hasta hace poco, pero cuando lo revisé. Christian, es ganador. Un gran premio. Christian parpadeó, rompiendo brevemente su compostura. ¿En serio? Tomás asintió, serio. No podía quedármelo después de todo. Es tuyo, justo y claro. Por primera vez, Christian se quedó genuinamente sin palabras. Abrió el sobre y vio el boleto, su mente acelerada, ni siquiera recordaba haberlo comprado, pero ahora las implicaciones eran asombrosas. ¿Por qué devolvérmelo?, preguntó, más bajo. Tomás suspiró: porque fui parte del lío de Katy y ya no quiero serlo. He cometido suficientes errores, pero quedarme con ese boleto habría sido el peor. Levantó una ceja, pero declinó continuar la conversación. Christian se recostó, con una mezcla de emociones girando en su interior, se sentía reivindicado, sorprendido y extrañamente agradecido. Extendió la mano hacia Tomás, quien dudó antes de estrechársela. Gracias, dijo Christian, con tono medido, por hacer lo correcto. Eventualmente, Tomás esbozó una sonrisa antes de irse, mientras Christian miraba el boleto, un pequeño pero significativo símbolo de su nuevo comienzo. Por primera vez, la vida parecía inclinar la balanza a su favor.
La sala del tribunal estaba en silencio, el aire pesado de anticipación mientras Christian se sentaba en la mesa del demandante junto a Zue, su abogado. Al otro lado de la sala, Katy se movía nerviosamente, mientras su propia abogada le susurraba apresuradamente al oído. El juez, un hombre severo de rasgos marcados, entró y declaró abierta la sesión. Alex comenzó con confianza a presentar el caso de Christian con precisión. Su señoría, tenemos evidencia clara de infidelidad, conducta financiera indebida y destrucción de propiedad por parte de la demandada. Mi cliente ha actuado de buena fe durante toda esta situación, pero es evidente que la demandada no lo ha hecho. Procedió a presentar las pruebas, fotos del investigador privado, registros financieros que mostraban los gastos no autorizados de Katy y, lo más contundente, el metraje de seguridad de su furia en la casa. Cada evidencia pintaba un cuadro vívido de sus acciones, dejando poco espacio para refutación. La abogada de Katy intentó cambiar la narrativa, apoyándose en apelaciones emocionales. Su señoría, mi cliente ha estado bajo un estrés inmenso. Sus acciones, aunque lamentables, fueron impulsadas por una agitación emocional. Está profundamente arrepentida y busca una resolución justa. Katy se secaba los ojos con un pañuelo, sus lágrimas parecían genuinas, pero el juez permaneció impasible, con expresión endurecida mientras se dirigía a ella. Señora Gaines, su remordimiento no exime de responsabilidad. La evidencia presentada aquí es irrefutable. Las acciones tienen consecuencias, y es evidente que usted actuó con desprecio imprudente hacia su esposo y la propiedad compartida. El rostro de Katy palideció, sus sollozos se apagaron mientras comprendía el peso de las palabras del juez. Cuando Joe presentó su argumento final, lo hizo con calma y determinación. Su señoría, mi cliente no busca venganza, busca justicia. Tras años de traición y deshonestidad, merece recuperar lo que es legítimamente suyo, libre de cargas financieras indebidas. El juez asintió y tomó su decisión rápidamente, fallaba a favor del demandante. Christian conservaría la propiedad matrimonial y sus bienes personales, la demandada no tenía derecho a pensión alimenticia dada su conducta, y la orden de restricción permanecía vigente. La corte se levantó, y Christian exhaló profundamente, liberando la tensión que había cargado durante semanas. Alex le dirigió una pequeña sonrisa triunfante, el juez no se dejó convencer por las lágrimas de Katy. Christian miró hacia donde Katy estaba, congelada, incrédula. No sintió triunfo, solo alivio, la lucha había terminado y él había ganado, no por despecho, sino para reclamar su vida. Al salir del tribunal, Christian sintió el sol en su rostro y el peso levantarse de sus hombros. No era solo una victoria legal, sino el comienzo de algo nuevo. Las semanas posteriores a la decisión del tribunal fueron duras para Katy. Privada de pensión alimenticia y obligada a abandonar el hogar matrimonial, tuvo que buscar estabilidad en su nueva realidad, que se derrumbó rápidamente. La vida que una vez manejó con confianza se había desmoronado. Al principio, intentó mantener la fachada de independencia, alquilando un pequeño apartamento en la ciudad, apenas pudiendo cubrir los pagos mensuales con sus ahorros. Sin embargo, su situación financiera solo empeoró. Sin los ingresos de Christian, las cuentas se acumularon rápidamente, deudas de tarjetas, alquiler atrasado y el costo del estilo de vida al que estaba acostumbrada pero que ya no podía sostener. Incapaz de mantenerse, Katy finalmente enfrentó la dura verdad, no le quedaba otra opción que regresar al modesto hogar suburbano de sus padres. La mudanza fue silenciosa, realizada de noche para evitar la mirada de vecinos que alguna vez envidiaron su aparente vida perfecta. Su habitación de infancia, antes símbolo de inocencia y esperanza, ahora se sentía asfixiante. La que fue reina de su castillo se reducía a una invitada en su hogar infantil, rodeada de papel tapiz pastel y muebles anticuados. Eso que se burlaba de la grandeza que había perdido. La realidad de su caída la golpeaba más durante incómodas cenas familiares. Sus padres, bien intencionados pero cautelosos, le hacían preguntas educadas sobre sus planes. Katy, que siempre había disfrutado ser el centro de atención, se encontraba encogiéndose bajo su lástima y sus miradas. Lo resolveré, murmuró una noche mientras jugueteaba con su plato de cazuela recalentada, pero ni ella misma creía en sus palabras. Mientras tanto, sus intentos de reconstruir relaciones resultaron infructuosos. Tomás, que ya se había distanciado tras descubrir sus mentiras, rechazó sus llamadas. Antiguos amigos, que antes acudían a ella en busca de consejos y entretenimiento, habían seguido con su vida. Katy quedó aislada, su círculo social tan vacío como las promesas que alguna vez hizo. Por primera vez en años, tuvo que enfrentarse a sí misma sin distracciones ni evasivas.
El espejo ya no reflejaba a la mujer segura y glamurosa que solía ser, mostraba a alguien humillada, rota e insegura sobre qué rumbo tomar a continuación. En las semanas posteriores a la batalla legal, Christian encontró estabilidad en la presencia inquebrantable de María. Ella nunca lo presionaba ni exigía más de lo que él estaba listo para dar, simplemente estaba allí, ya fuera con una comida casera, un mensaje rápido o un momento tranquilo compartido en el porche. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, Christian se abrió con ella de una manera que no lo había hecho con nadie en años. Es extraño, admitió con voz firme pero cargada de vulnerabilidad, durante tanto tiempo sentí que solo estaba pasando por los movimientos, como si fuera invisible. María se inclinó, apoyando ligeramente su mano sobre la suya. No eres invisible, Christian. Nunca lo fuiste, simplemente no tenías a alguien que te viera como merecías. Sus palabras tocaron una fibra profunda en él, por primera vez en años sintió que alguien realmente se preocupaba, no por obligación o conveniencia, sino por genuino deseo. A medida que la noche avanzaba, la sinceridad de María se volvió imposible de ignorar, su amabilidad era genuina, constante y sanadora. Christian comenzó a ver no solo a una amiga, sino la posibilidad de algo más, un nuevo capítulo prometedor en lugar de intimidante. Sección 8 terminada. Esta grabación está en dominio público. Para más información, visita iTunes, Stitcher o Spotify. 6 meses después, Christian se sentó en la silenciosa sala de conferencias de la oficina de abogados de Gisui, con los documentos finales del divorcio extendidos frente a él. El aire estaba pesado, pero Christian sentía una inesperada ligereza. Este momento, que tanto había temido, ahora parecía el paso final hacia la libertad. Al otro lado de la mesa, Katy estaba con su abogada, su actitud era sumisa, desaparecida la desafiante fiereza que había alimentado sus confrontaciones anteriores. Apenas lo miró, concentrada en el documento frente a ella. Los términos eran claros, Christian conservaría la casa y la mayoría de sus bienes, mientras que Katy recibiría un apoyo financiero mínimo, solo lo suficiente para cubrir necesidades básicas por un tiempo limitado. Sus anteriores demandas de manutención conyugal habían sido rechazadas debido a la evidencia irrefutable de su mala conducta. ¿Está todo en orden?, preguntó Joe, rompiendo el silencio. Christian asintió y tomó el bolígrafo. Exactamente lo que acordamos. Firmó con manos firmes, cada trazo del bolígrafo sintiéndose como un peso levantado de sus hombros. Katy hizo lo mismo, aunque con movimientos más lentos y reticentes. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, parecía que la misma sala exhalaba. Está hecho, dijo Xue, guardando los documentos en una carpeta. Oficialmente eres libre. Katy miró a Christian por primera vez, su expresión era inescrutable. Supongo que esto es un adiós, dijo. Christian sostuvo su mirada, firme e inquebrantable. Adiós Katy, cuídate. Con eso, se puso de pie, asintió a Xue antes de salir de la sala. El sol brillaba cuando salió, su calidez contrastaba fuertemente con la frialdad de los últimos meses. Por primera vez en años, se sentía libre, ya no cargado con el peso de un matrimonio fallido ni con las manipulaciones que lo acompañaban. Mientras se alejaba en su auto, se permitió una pequeña sonrisa, el capítulo finalmente estaba cerrado. Había firmado los papeles y se había ido para siempre, dejando atrás el pasado. Por delante, se abría algo que no había sentido en mucho tiempo, posibilidad. Meses después de que se finalizara el divorcio, apareció un sobre sin remitente en el buzón de Christian. Al principio no le dio importancia, arrojándolo sobre la encimera de la cocina junto con el resto del correo del día, pero más tarde esa noche, al revisar el montón, la caligrafía llamó su atención, era de Katy. Lo miró por un largo momento antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano, con palabras temblorosas pero deliberadas. Christian, no sé por dónde empezar, así que solo diré que lo siento por todo, por las mentiras, la traición, la destrucción. Nunca quise hacerte daño, pero ahora veo que mis intenciones no importan, mis acciones sí, y te lastimaron profundamente. No merecías eso. La carta de Katy detallaba sus arrepentimientos, reconociendo el dolor que había causado y asumiendo la responsabilidad de sus decisiones. Admitía haber dejado que su egoísmo nublara su juicio y arruinara lo que podría haber sido una buena vida juntos. Eras un buen hombre, Christian, mejor de lo que yo merecía. No espero tu perdón, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo todo claramente. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Christian dejó la carta a un lado, con las emociones controladas pero distantes.
Era demasiado tarde para disculpas, las cicatrices que Katy había dejado eran un recordatorio de lo que había soportado y superado. Ya no estaba enojado, pero tampoco se sentía impulsado a responder. Algunos puentes es mejor dejarlos quemados, murmuró para sí mismo, doblando la carta y colocándola de nuevo en el sobre. Luego se dirigió a su oficina. En lugar de revivir el dolor, Christian eligió enfocarse en el presente, la vida que estaba construyendo, la paz que había encontrado y las personas que genuinamente se preocupaban por él. La disculpa de Katy era su carga, no suya para absolver. Colocó el sobre en un cajón, no por sentimentalismo, sino como un marcador silencioso del pasado que finalmente había dejado atrás. Con el paso de los meses, la conexión entre Christian y María se profundizó, basada en la confianza, la comprensión y momentos compartidos que se sentían naturales y sin esfuerzo. A diferencia de las turbulentas relaciones del pasado, estar con María era refrescantemente simple, no solo lo veía, lo valoraba, cicatrices y todo. Una fresca tarde de otoño, los dos estaban en el jardín detrás de la casa de Christian plantando bulbos que María insistía florecerían hermosamente en primavera. Se arrodilló en la tierra, con el cabello cayendo suelto alrededor de su rostro mientras se reía de los torpes intentos de Christian para cavar. Eres mejor con las hojas de cálculo que con la pala, bromeó, sonriendo hacia él. Oye, respondió Christian con una indignación fingida, secándose la frente con la manga. Estoy aprendiendo, tú eres la experta jardinera aquí. Su charla era ligera, llena de calidez, como un bálsamo para el alma herida de Christian. Fue en esos pequeños momentos ordinarios que se dio cuenta de cuánto había llegado a formar parte de su vida. Donde antes había caos, ahora había paz y esperanza. Unas semanas después, María invitó a Christian a su café favorito. Parecía nerviosa pero emocionada, jugando con el borde de su taza mientras buscaba las palabras correctas. Hay algo que necesito decirte, comenzó, su tono serio pero con una sonrisa que traicionaba su felicidad. Christian se inclinó un poco, frunciendo ligeramente el ceño. Me estás empezando a asustar, ¿qué pasa? María metió la mano en su bolso y sacó un pequeño pedazo de papel, lo deslizó sobre la mesa, su sonrisa creció mientras Christian lo recogía. Era una imagen de ultrasonido, inconfundible en su claridad. Vamos a tener gemelos, dijo María suavemente, su voz temblando ligeramente por la emoción. Christian parpadeó, mirando la imagen y luego a María. Por un momento, se quedó sin palabras, su mente luchando por procesar la enormidad de sus palabras. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, sus ojos iluminándose con una mezcla de alegría e incredulidad. Gemelos, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza con fingida exasperación. Estoy listo para el doble de problemas. María se rió, con lágrimas acumulándose en sus ojos mientras tomaba su mano. Serás increíble, Christian, lo sé. Christian apretó su mano, con el corazón lleno de una manera que no había sentido en años. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el futuro no era algo que temer, era algo para abrazar, con María a su lado y la promesa de una familia por venir. Al salir del café, el mundo parecía más brillante, las posibilidades infinitas. Juntos estaban entrando en un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos, sí, pero también de amor, risas y el tipo de felicidad que Christian había pensado que había perdido para siempre. Era una tarde tranquila cuando Christian recibió un golpe inesperado en la puerta. Al abrir, encontró a Tomás en el porche, con un sobre desgastado en la mano. La incomodidad entre ellos era palpable, pero la expresión de Tomás era decidida. Sé que soy la última persona que quieres ver, comenzó Tomás, con tono sincero, pero hay algo que necesito hacer antes de poder seguir adelante. Christian cruzó los brazos, cauteloso pero dispuesto a escucharlo. ¿Qué es, Tomás? Tomás extendió el sobre hacia él. Tu parte de las ganancias de la lotería, dijo simplemente. No podía quedármelo sabiendo por todo lo que has pasado. Christian miró el sobre y luego a Tomás. ¿Por qué ahora? Preguntó con voz firme pero teñida de curiosidad. Tomás exhaló profundamente, con los hombros ligeramente caídos. Porque es lo correcto. Katy nos arrastró a su lío y ya he tomado suficiente de ti sin darme cuenta. Esto no se trata de culpa, sino de cerrar un ciclo. Christian dudó un momento antes de tomar el sobre. Dentro había un cheque a su nombre, la cantidad suficiente para hacer que cualquiera se detuviera un instante. Miró a Tomás, su expresión inexpresiva. No tenías que hacer esto, dijo finalmente. Lo sé, respondió Tomás, esbozando una leve sonrisa. Pero quería hacerlo. Tal vez sea egoísta,
pero necesitaba arreglar las cosas, al menos de alguna manera pequeña. Por primera vez, Christian vislumbró al hombre que Tomás podría haber sido fuera de la influencia de Katy. Asintió, extendiendo la mano. Gracias. Tomás la estrechó, firme pero breve. Cuídate, Christian. Espero que esto te ayude a seguir adelante. Mientras Tomás se alejaba, Christian se quedó en el porche, el sobre en la mano y una extraña sensación de cierre sentándose sobre él. No se trataba solo del dinero, se trataba del reconocimiento, del gesto inesperado de buena voluntad que marcaba el fin de un capítulo doloroso. Al regresar al interior, Christian colocó el sobre en la encimera y sonrió débilmente. El futuro se veía más brillante y, por una vez, el pasado ya no lo retenía. Sentado en el porche una tranquila tarde, Christian observaba los tonos dorados del atardecer extendiéndose por el cielo. El aire era fresco, llevando consigo el aroma de hojas recién caídas. Por primera vez en años, sintió una sensación de paz que no era pasajera, sino constante, arraigada. Recordó todo lo que había soportado, las mentiras, los desamores, las batallas legales. Hubo momentos en los que sintió que iba a rendirse, cuando el peso de la traición amenazaba con hundirlo, pero cada vez encontraba la manera de levantarse, de seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. La resiliencia, se dio cuenta, no se trataba de fingir que todo estaba bien. Se trataba de enfrentar el dolor de frente y encontrar la fuerza para sanar, sin importar cuánto tiempo tomara. El crecimiento no venía de evitar los desafíos, sino de soportarlos, aprender de ellos y salir más fuerte. Su mirada se dirigió al jardín, donde María cuidaba las plantas que habían cultivado juntos. Su risa flotaba en el aire, suave y cálida, y él no pudo evitar sonreír. Ella había sido su ancla en la tormenta, un recordatorio de que la esperanza todavía existía incluso en los momentos más oscuros. El futuro ahora se sentía amplio y abierto, lleno de posibilidades que él no se había atrevido a imaginar. Con María a su lado y la promesa de una familia en el horizonte, Christian finalmente comprendió que los desvíos de la vida a menudo conducen a bendiciones inesperadas. Se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro de satisfacción. La vida no siempre sale como uno planea, murmuró para sí mismo, sintiendo las palabras como una verdad silenciosa. Pero a veces resulta mejor de lo que imaginaste. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Christian dejó que el momento se sentara sobre él, un recordatorio tranquilo de lo lejos que había llegado. El pasado ya no lo definía, sí lo había moldeado, pero ya no lo mantenía cautivo. El camino por delante era suyo para recorrer, y por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ilusión cada paso. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de videos similares.